se ve el contómetro por si acaso. Juan Carlos, el contómetro se ve en el Facebook, pero no está por acá por si acaso. No lo compartí. ¿Estamos? ¿Estamos al aire? Listo, Eduardo, es tu tiempo. Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Estuve revisando ahí de diferentes lugares, de Guatemala, y es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, Recording in progress. fieles amigos que siguen viernes a viernes estos interesantes webinars. Un saludo a todos los que permiten esto y se preocupan de estas ciencias bíblicas que viernes a viernes se presentan. Bueno, mi nombre es Eduardo Carrillo, trabajo en la Sociedad Bíblica varios años y en la área de coordinación de producción, y es un honor para mí poder compartir con ustedes y hablarles, quizás a algunos que se integran por primera vez, de la gran misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, algo tan hermoso que me ha permitido conocer, de la cual puedo decir que gracias a esta organización que se distribuye en más de 240 países y territorios, hacen posible de que la Biblia esté disponible, accesible para todas las personas, en un idioma comprensible, en un formato que puedan utilizar y a un precio que puedan pagar, de manera que cada persona tenga la oportunidad de experimentar el poder transformador de la palabra de Dios. En términos prácticos, esta misión se traduce en acciones concretas: la traducción de la Biblia a idiomas, dialectos en todo el mundo, incluyendo las lenguas minoritarias y de señas, la producción y distribución de Biblias en diversos formatos, impresas, digitales, en audio y en braille, la promoción del uso y comprensión de la escritura en contextos pastorales, sociales y educativos. Y también el trabajo ecuménico, colaborando con iglesias en distintas denominaciones para que la Biblia sea un bien común y accesible a todos. La verdad que es una bendición poderles leer esto que nos ha hecho tan bien la Biblia. Yo, todos los que estamos acá, podemos dar testimonio cómo nos ha bendecido en tiempos oscuros a veces de la vida, difíciles de enfermedad. De joven le hemos conocido y estamos acá firmes gracias a que hemos seguido sus enseñanzas. Quisiera leer un versículo, si Juan Carlos pudiera ponerlo.
Está en la versión 60. Se lo agradecería. Ahí vamos a esperar un poquitito. Y este versículo, especialmente los que llevamos más tiempo, nos ha bendecido mucho, pero en la versión 60 dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Y podríamos también compararlo con la versión del lenguaje actual. Dice, nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daño. La verdad que cuando yo conocí al Señor hace muchos años, el pastor nos dijo, siempre tengan más de una versión. Y la sociedad bíblica a través de los años, en un trabajo serio y de estudio, tiene unas versiones que son joyas a través de los años. Y yo he podido conocer muchas de ellas, así que dejo esa bendición con ustedes. También quiero pedirles que en el chat, al final del tema que vamos a ver hoy día, ustedes puedan colocar su nombre o renombrarse y poner al lado el país para identificarlo. Y después el hermano Daniel Oliva de Ecuador va a estar dando la oportunidad o leyendo estas preguntas para que se puedan ser respondidas por el doctor que vamos pronto a conocer. Bien, ¿qué les parece si podemos orar? Nosotros como equipo ya oramos al Señor, pero es maravilloso ver este grupo que podemos unirnos y luego vamos a presentar a nuestro hermano, doctor, que nos va a llevar el estudio de hoy día. Oremos, oremos. Señor, te presentamos este tiempo, en tu presencia estamos y te damos gracias por recibir de ti viernes a viernes. Gracias, Señor, porque esta puerta está abierta y nos enseña de la palabra, nos educa, nos prepara, nos actualiza y nos hace sabios. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias porque no importa la edad, no importa si somos de grandes estudios o de menos estudios, tu palabra dice que tú haces sabio al sencillo y te damos gracias por eso. Bendice a nuestro hermano en esta temática de hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quisiera compartir, perdón, no sé si se habrá escuchado, pero quisiera eh, compartir de este tema que se va a hablar hoy día apuntes para una espiritualidad evangélica contextual. Y nos va a dar este tema el hermano Sadrach Mesa, PH.D. Ahí nos dará después el apellido. Y él es doctorado en teología por la Trinity International University en el 2008 en Estados Unidos. Tiene también una maestría en ciencias de la religión por la Universidad Nazarena 1994, actual UNELA en Costa Rica. Profesor de Biblia y teología en el seminario ESEPA desde 1994. Experiencia pastoral en Costa Rica durante 1983 a 1993. Fue también director general de ESEPA entre los años 1996, 2000, 2013 al 2020 y actualmente es director académico y yo creo que también dentro de lo importante, lo más importante, que tiene tres hermosas hijas y tres nietas y él lleva ya 40 años de casado. Así que ya ahora podemos darle el paso al hermano Sadrach para que nos pueda compartir y bendecir en esta tarde.
Parece que tiene un problema con su internet. Vamos a esperar a que vuelva a ingresar. A ver, nos avisan cuando ingresa para colocarlo como co-host para que pueda compartir su pantalla. Eh, Coloquen en el chat su país. Hacemos un sorteo de recursos todas las semanas. Tenemos personas de Guatemala, Carlos Parada, de Paraguay, Oscar Ayala, ¿no? Eh, Tenemos William Llanos, de Lima. Ahí están colocando su país, de diferentes lugares. De México está Silfrido Gordillo. De Uruguay también nos están acompañando, de Martín, de Rosario, Argentina. Ahora están con mucho frío por allá. De Uruguay está Carlos Flores, ¿no? Entonces, Ya estamos ingresó el hermano Sadrach. muy bien. Ya está como host, co-host, para que comparta pantalla. Muy bien, profesor Sadrach, su tiempo. Muchísimas gracias, hermanos, y disculpen que un problema ahí con la internet. Ya llevamos acá varios años usando la internet para dar clases y casi nunca he tenido problemas, entonces yo espero que ese pequeño problemita que me ocurrió no se repita porque no es costumbre que suceda eso cuando estoy tratando de o dar una clase o tener una reunión como esta. En primer lugar, hermanos, qué gran privilegio me han dado. Agradezco a Sociedades Bíblicas por la invitación. Es un privilegio para mí. Y estoy muy contento, muy gozoso de poder compartir con todos ustedes desde San José, Costa Rica. Vi que hay, no sé, 10, 15 o más países representados en esta reunión, así que es una gran bendición poderlo hacer. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla para ir directo al tema que me han pedido compartir en esta tarde. Entonces, vamos a ir a ella. Muy bien. Hermano Pablo me confirma, ¿verdad? Se está viendo bien la presentación y escuchando perfecto. Muy amable. Apuntes para una espiritualidad evangélica y contextual. Quisiera iniciar recordando la parábola del sembrador que se encuentra en San Mateo capítulo 13. Y aunque aquí tengo la cita del versículo 23, rápidamente déjenme recordar lo que la parábola dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo 23 que tengo acá con ustedes dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto.
y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quiero usar esta parábola en esta noche para comentar algunas cositas sobre la espiritualidad. Por ejemplo, la semilla, dice Jesús, cuando él hace la interpretación de la parábola, la semilla es la palabra. El sembrador salió a sembrar, sembraba la semilla. Entonces, la semilla es la palabra. Da la idea que las personas, antes de que el sembrador siembre la palabra, las personas no tienen la palabra, ¿verdad? Antes de la siembra. Y luego, cuando la palabra es sembrada, resulta que las personas son terrenos diferentes. Y entonces hay unos terrenos, ¿verdad? Que hay 3 terrenos que no van a producir nada, solo el cuarto, pero el cuarto también produce como en diferentes cantidades. Entonces yo lo que quiero comentar con esto es y relacionarlo con la espiritualidad y es si hay una espiritualidad sin que exista la siembra de la palabra. O sea, en las personas, cuando todavía no se ha sembrado la palabra, si hay una espiritualidad en estas personas. Y si cuando se siembra la palabra, hay otra espiritualidad. Y a esto, yo creo que podemos asemejarlo a lo que yo voy a llamar espiritualidad de la creación, que sería antes de que se siembre la palabra, y luego la espiritualidad de la salvación, porque la palabra sembrada por el sembrador es la palabra del evangelio, desde luego. Es la palabra de Cristo y la palabra sobre Cristo. Esa es la semilla. Es la semilla sobre Cristo, la semilla que Cristo siembra y que es para la salvación, de lo cual habla la Biblia. Entonces yo diría que hay una espiritualidad de la palabra, hay una espiritualidad de la salvación, pero me pregunto si no habrá una espiritualidad de la creación, si no habrá una espiritualidad de la creación. Hay por ahí un micrófono abierto, ¿verdad? Para que todos nos ayuden cerrando su micrófono en este momento. ¿Por qué hablo de espiritualidad de la creación? Es que hoy en día se habla mucho en realidad de espiritualidad, no solo dentro de la iglesia, no solo dentro del cristianismo, sino fuera del cristianismo. Mi primer punto entonces tiene que ver con comentar un poquito por qué y cómo y qué es lo que está pasando con el concepto de espiritualidad en un sentido general, porque nuestra cultura habla mucho de espiritualidad. La frase que tengo aquí dice: el problema de nuestro tiempo es si se puede ser espiritual sin Dios. Y digo parafraseando a Camus porque él lo que escribió fue que el problema de nuestro tiempo es si se puede ser santo sin Dios. Esa frase de Camus es muy importante también, pero yo quiero fijarme en la mía ahora, que tiene que ver con el tema espiritual. Yo pienso que lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy, en nuestra sociedad, en la cultura, es que se está hablando de espiritualidad, pero debemos hacer la pregunta, pero debemos reflexionar sobre si de verdad se puede ser espiritual sin Dios. ¿Por qué? Pues porque mucho de lo que se está hablando de espiritualidad hoy es una espiritualidad separada de la religión, una espiritualidad separada del cristianismo, una espiritualidad no fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, por eso yo pongo la frase que el problema de nuestro tiempo es si se puede ser espiritual sin Dios. Y quiero elaborar un poquito más este punto con ustedes. Por ejemplo, el autor Martín Velasco dice
Espiritualidad es hoy una categoría emergente, casi un término de moda. Se aplica a realidades tan diversas y está cargado de significaciones tan variadas que no faltan quienes se preguntan si su uso resulta operativo. En un diccionario filosófico se llega a decir, a propósito de espíritu y espiritualidad, que contienen tal maraña significativa que cabe preguntarse si no deberían ser desterradas de un vocabulario filosófico que pretenda ser preciso. Vean el reconocimiento entonces de la importancia que hoy tiene el término espiritualidad, pero también las diferentes cosas a las cuales se aplica esa terminología. ¿Cómo hemos llegado a esta situación actual de que muchas cosas son espiritualidad? Este autor de apellido Sheldrake dice desde el punto de vista histórico que el uso contemporáneo de la palabra espiritualidad es algunas veces vago y difícil de definir precisamente porque cada vez más se separa de las tradiciones religiosas y particularmente de sus raíces cristianas. Claro, ahí es donde está la confusión y por eso yo lo estoy comentando como punto número 1 para que todos seamos conscientes de esta realidad que está ocurriendo en nuestro mundo. Mucho hablar sobre espiritualidad, pero esa espiritualidad se quiere distanciar de religión, de cristianismo y de Dios. Hay un autor católico, este señor Luis Boyer, que él explica, es un autor que tiene muchos libros, o sea, él se ha dedicado a estudiar el tema de la espiritualidad y vean que en un libro, pues, no tan antiguo en realidad, del 2013, él dice que el día de hoy hay algo que se puede llamar vida religiosa, pero él define esto de que hay personas que cumplen unos rituales religiosos, pero en su interior no hay ninguna vida espiritual. Es algo externo eso de la vida religiosa. Luego él dice que hay personas que tienen vida interior, que se dan cuenta de que ellos son seres espirituales, que hay una vida interior. Pero él dice que esa vida interior, esa vida de su alma, que los lleva desde luego a ser como son y que él lo ve como algo importante, sin embargo dice, es una vida limitada a ese contexto humano y que no hay nada trascendente, solamente el yo, ¿verdad? Y por último, él dice que hoy en día hay una vida espiritual, pero no crean que se refiere a la vida espiritual en el sentido cristiano. No, él está hablando todavía de que hay personas que reconocen su vida interior y que también reconocen que hay algo trascendente, ¿verdad? O sea, que hay algo más allá de ellos mismos. Pero ese más allá de ellos mismos es como hablar de las personas que dicen de que hay un ser absoluto, ¿verdad? De que hay un ser superior, de que hay algo trascendente o de que la naturaleza es espiritual. Entonces vean que estos tres conceptos ya están establecidos en nuestro mundo, aún en la literatura, para hablar de que la gente tiene algo espiritual y cierto interés espiritual, pero todavía aquí no hemos llegado a la parte cristiana. Entonces, termino con esta cita, este primer punto, que es hablando un poquito del concepto de espiritualidad. Whitney, en el 2015, quien fundó y dirige un centro para la espiritualidad bíblica, o sea, Whitney es un cristiano evangélico, y él comenta lo siguiente: como seguramente habrás notado, todo el mundo es espiritual. Hace algunos años me encontré con una encuesta en el periódico USA Today, donde incluso la mayoría de los ateos se consideraban personas espirituales.
Claro, eso es lo que está pasando el día de hoy. Ahora que lo pienso, nunca he oído a nadie decir, bueno, yo no soy una persona. Esperemos con paciencia que vuelva a ingresar el profesor. Él dice que no le ha pasado antes y ahora le ha pasado 2 veces, así que esperemos con paciencia. Los que recién están ingresando, hemos tenido problemas de conexión con el profesor. Estamos esperando que se vuelva a conectar.
Ya nos hemos comunicado con la persona responsable en Costa Rica y se está poniendo en contacto con él para que ingrese con otro user y pueda seguir con la conferencia. No puede, no puede. No puede, Parece que el profesor pensaba que no había perdido la conexión. Va a ingresar desde su celular. ¿Listo, profesor? Está con el micrófono apagado. Juan Carlos, por favor, ponlo de co-host al profesor Sadrak. Ahora sí me escuchan. Listo, ahora sí. Ahora entró perfecto. Ok. Hermanos, disculpen, no sé qué está pasando. Eh, ¿Alguno me puede indicar por dónde, qué, más o menos qué fue lo último que dije? Profesor, se quedó la última imagen que vimos, era una lámina donde hablaba un hermano de Gospel Coalition, de Coalición por el Evangelio, donde explicaba el tema de espiritualidad. Ah, ok. Se refiere a Foster, seguramente, que Foster, dije. exactamente. Ah, muchísimas gracias. Y pido disculpas a todos por lo que está sucediendo, pero yo creo que con el celular no voy a tener ningún problema. Y disculpen entonces porque creo que la presentación no la voy a poder pasar ahí, pero está bien, no hay ningún problema. De todos modos, en este segundo punto, lo que yo quería traer, hermanos, a ustedes es
que la espiritualidad cristiana tampoco pensemos como que es una sola. No, de seguro, por eso empecé con lo de espiritualidad católica, espiritualidad protestante, pero también por eso, digamos, hay libros, por ejemplo, que dicen espiritualidad luterana, espiritualidad anglicana, espiritualidad metodista, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que quería traer a la conciencia de ustedes es que a través de la historia de la iglesia de 2000 años ha habido diferentes énfasis en la espiritualidad. Por lo tanto, no debemos nosotros pensar que solamente nuestro entendimiento de espiritualidad es el único o el absoluto, sino que yo creo que debemos estar abiertos a aprender, desde luego, de otros, tanto en la historia de la iglesia como en la actualidad, lo que hoy se presenta. Ahora, déjenme entonces, ya para ir en la tercera parte, en el tercer punto, que es básicamente lo que yo he traído para ustedes hoy, pensando en la espiritualidad evangélica. Nosotros los evangélicos tenemos un énfasis. El énfasis es en las escrituras. Nosotros decimos que las escrituras son la palabra de Dios, ¿verdad? Porque las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces nosotros tenemos el compromiso de que nuestra fe y nuestra práctica sea evaluada por la palabra de Dios. Entonces yo quiero recordar este punto, pero también quiero recordarles otra cosa. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es la autoridad, estamos haciendo una afirmación de fe y estamos estableciendo un principio, pero todavía no hemos resuelto ningún problema real, ningún problema concreto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios necesita ser interpretada. Entonces nosotros debemos de interpretar, leer e interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, para eso yo quiero aportar la siguiente idea. Primero, la palabra de Dios debe ser leída libro por libro. Ustedes saben que las escrituras se componen de 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Cada libro bíblico, o a veces un par de libros bíblicos, ha sido producido, podemos pensar que por un autor, podemos pensar que por varios autores algunos, o a través de un proceso histórico también. Pero en todo caso, cada libro bíblico viene de un lugar y viene de un contexto histórico, social y religioso, y el autor o los autores de ese libro bíblico lo escribieron, desde luego, inspirados por Dios, pero lo escribieron porque estaban comunicando un mensaje que era la palabra de Dios para su audiencia original. Por eso la Biblia se debe leer libro por libro, empezando cada libro en el capítulo 1, versículo 1, y terminando al final de ese libro. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos evangélicos, me parece a mí, leyendo la Biblia saltando de un libro a otro. De que, por ejemplo, hoy dicen, me leo un capítulo de Mateo y mañana siento que mejor me leo un salmo y pasado mañana voy a leerme algo del profeta Isaías y luego vuelvo y me leo entonces un par de capítulos de Romanos. Esa no es la forma de leer la Biblia para comprender su mensaje. Sí, la Biblia es la autoridad en la espiritualidad evangélica, pero para poder aprender bien la espiritualidad evangélica, como para poder aprender bien la palabra de Dios y cualquier cosa de la palabra de Dios,
tenemos que leerla e interpretarla correctamente. Y solo estoy dando de manera rápida un consejo de que los cristianos, cuando digamos vamos a leer la Biblia, lo primero que hacemos es seleccionar el libro de la Biblia que vamos a leer. Y tenemos 66 opciones. Una vez seleccionado el libro de la Biblia, lo empezamos a leer en el capítulo 1. Si por alguna razón cualquiera que sea, hoy no podemos terminar el libro bíblico, entonces vamos a continuarlo mañana. Y si mañana no terminamos el libro bíblico, lo vamos a continuar pasado mañana. Pero la idea es que usted lea de manera continua, de principio a fin, cada libro de la Biblia, porque así usted va a ir entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y la segunda cosa que quiero decir sobre este principio evangélico, para todo, pero para la espiritualidad que estamos hablando ahora, es que como nosotros creemos que la Biblia tiene no solo autores humanos, sino que la Biblia también tiene un autor divino porque inspiró a los autores humanos y los supervisó en la escritura de lo que hay allí. Nosotros estamos creyendo que la Biblia tiene una unidad. Hay una unidad en la Biblia en medio, desde luego, de la variedad y gran variedad que hay en la Biblia. Porque por supuesto que en la Biblia hay variedad, pero porque nosotros reconocemos al autor divino, nosotros creemos que había un propósito divino en la palabra de Dios para comunicar el mensaje principal de la Biblia. Entonces nosotros entendemos que el mensaje principal de la Biblia gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de la salvación que Jesucristo trae. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre, dice, yo no he venido a ser servido, he venido a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Génesis 12:3 habla de la simiente de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo interpreta en Gálatas 3:15-16 que la simiente de Abraham es Cristo. Hay una unidad en la Biblia en medio de la diversidad. Esto aplica, creo yo, hermanos, también a la espiritualidad. Yo creo que hay más de una espiritualidad en la Biblia. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque en la misma Biblia encontramos énfasis. No es lo mismo, digamos, tal vez Santiago, por ejemplo, aprendiendo de Santiago espiritualidad, a aprender de Pablo espiritualidad. Habrá algunas cosas en común, habrá algunas énfasis que son diferentes. El Evangelio de Mateo tendrá unos énfasis con respecto a la espiritualidad y puede que el Evangelio de Juan tenga otros énfasis hablando de espiritualidad. Y lo mismo si nos vamos a los Salmos o al Antiguo Testamento o al Sermón del Monte, etcétera. Es decir, hay diversidad en la Biblia, por supuesto, y hay que estudiarla, identificarla y aprender de ella. Pero lo que estoy diciendo también es que yo no creo que la solución evangélica con respecto a la diversidad en la Biblia es que entonces venga yo y diga, a mí esta es la espiritualidad que me gusta, entonces esta es la que yo practico. Y la practico porque la encuentro acá en este pasaje de la Biblia. No, porque eso no es ser bíblico, eso es solo ser o estar fundamentado en un pasaje de la Biblia. Pero un pasaje de la Biblia no es toda la Biblia. La Biblia tiene una unidad y por lo tanto mi propuesta es que lo que necesitamos como evangélicos es desarrollar una teología bíblica de la espiritualidad, una teología bíblica de la espiritualidad, pero no una teología de un pasaje de la Biblia, ni siquiera una teología solo del Nuevo Testamento. Yo lo que digo es que ocupamos una teología de la espiritualidad que incluya los 66 libros de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y la segunda cosa que voy a decir con respecto a una teología, a una espiritualidad evangélica, es
y con eso voy a terminar, es que la espiritualidad evangélica nosotros la entendemos referida al Espíritu de Dios. Nosotros no hablamos de la espiritualidad cristiana evangélica como la espiritualidad humana, no. No como una espiritualidad de la creación, porque todos somos creación de Dios, imagen y semejanza de Dios, y por supuesto que eso es parte de nuestra antropología. Sin embargo, cuando venimos a la espiritualidad cristiana, nosotros estamos hablando de la espiritualidad de la salvación, de la espiritualidad en Cristo. ¿Por qué? Porque quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Quien no tiene el Espíritu no lo es. Por eso cuando el apóstol Pedro predicó en Hechos 2, ¿verdad? Y hubo una multitud ahí que estaba compungida de corazón, le preguntaron a Pedro diciendo, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos cada uno de vosotros para dos cosas, dice Pedro. Primero, arrepentíos, por supuesto, arrepentíos. Dice, para perdón de pecados. Gloria a Dios. En Cristo Jesús Dios otorga a la humanidad perdón de pecados. Y en segundo lugar dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no envió a Jesucristo solo para morir en la cruz del Calvario y resucitar por nosotros. No, Jesucristo es el verdadero bautizador. Dice Juan el Bautista, yo los he bautizado con agua, pero viene uno después de mí. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dios en su salvación otorga perdón de pecados y otorga el bautismo del Espíritu Santo, desde luego, que es recibir el Espíritu Santo, como Pedro se lo dice a esa multitud. Recibiréis el don del Espíritu Santo, y Romanos 8 aclara que quien no tiene al Espíritu no es hijo de Dios. Por lo tanto, la espiritualidad evangélica es la espiritualidad que nace de una experiencia de identificación con Cristo, una experiencia salvadora con Cristo, de un encuentro con Cristo, de un reconocimiento del señorío de Cristo, de una aceptación de nuestros pecados, fruto de un arrepentimiento y recibiendo por la gracia de Dios el perdón de pecados y el regalo, el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad evangélica, estamos hablando de la transformación que Dios quiere operar, opera y quiere operar en nosotros para que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es, me parece a mí, o estos son un par de elementos para la espiritualidad evangélica. Y termino con la frase contextual en el sentido que nosotros los seres humanos somos seres históricos. Históricos quiere decir que siempre estamos en un lugar, no podemos estar en dos lugares, siempre estamos en uno, y en un momento dado, es decir, en un momento del tiempo. Ahorita mismo estamos en el año 2025. Nosotros ya no vivimos en el año 2000, ya no vivimos en 1970, ya no vivimos nosotros en los años 1900. No, no, no. Nosotros, cada uno de nosotros en nuestro país, en nuestra región, en nuestro lugar, hay un contexto en el cual se desarrolla nuestra vida, un contexto de hogar, de familia, un contexto de comunidad, de iglesia, un contexto laboral, un contexto de estudios, de trabajo, un contexto político, económico, social, cultural. Todos vivimos inmersos en una realidad cultural y social.
Es a ese contexto, es en ese contexto que nosotros debemos de vivir nuestra vida, o sea, vivir nuestra espiritualidad como hijos de Dios. Yo no puedo vivir pensando que amo o que sirvo a los que están a 2,000, 3,000, 5,000 kilómetros de mí. No, hay un contexto concreto a través de toda nuestra peregrinación en esta tierra, y en ese contexto debemos de vivir una espiritualidad auténtica que viene de Dios, de su palabra y del Espíritu de Dios. Así es como los evangélicos entendemos nuestra espiritualidad. Y esto a nivel de fundamento, desde luego. Y por supuesto que hay muchísimo más que decir, pero por asuntos de tiempo voy a terminar aquí y bueno, lamentando más bien un poquito el problema técnico, ¿verdad? Pero espero que podamos conversar un poquito sobre lo que estamos pues conversando, nuestra espiritualidad. Así que por mi parte, eso sería, hermano Daniel, yo creo que usted es el que Sí, continúa, ¿verdad? Puede tomar la así palabra, es, hermano. así es, doctor. Muchísimas gracias por sus aportes. También lamentamos mucho todos los problemas técnicos que nos han dejado eh, con algunos vacíos, pero antes de comenzar, antes de pasar a la sección de preguntas, yo quiero invitarles a que podamos conocer una de las Biblias más bellas y más hermosas que hemos producido en las Sociedades Bíblicas Unidas y que apunta al discipulado, la Biblia de estudio para el discipulado. Tiene estudios para el desarrollo del discipulado y la formación de discípulos, pero también trabaja temas relacionados con el formar equipos de alto rendimiento, el formar liderazgo, y va descendiendo a través de 7 cursos con 459 estudios sobre el discipulado y el discipulado en distintos niveles de la vida del creyente, las relaciones interpersonales, el matrimonio, los equipos de alto rendimiento, la restauración que se quiere en las vidas de las personas que llegan a conocer a Cristo, estudios sobre los personajes bíblicos y su carácter. Tiene una concordancia temática, índice de temas, pero sobre todas las cosas es una Biblia que va ayudando a la formación del discípulo, del hombre y de la mujer que llegan a los pies de Cristo y se convierte en una herramienta indispensable para el ministerio. Puede ser usada en grupos pequeños, puede ser utilizada en clases de escuela dominical, puede ser utilizada como un plan de predicación dominical que va abriendo temas semana a semana según el plan de predicación. Les invitamos a que la puedan ubicar en las sociedades bíblicas de sus respectivos países, la Biblia de estudio para el discipulado. Es una joya y una herramienta muy útil para el desarrollo del ministerio pastoral y la formación de hombres y mujeres que reflejen la imagen de Cristo. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Doctor Sadrach, si me permite, de las últimas partes que pudimos escucharle, usted enfatizó mucho el tema de la lectura de la Biblia como un camino de formación en la espiritualidad. Uno de nuestros participantes nos presentaba la pregunta de qué hacer con los libros devocionales que presentan varios pasajes bíblicos. Hay la mayoría de los libros devocionales tienen un pasaje bíblico central en la reflexión de cada día, pero luego tienen pasajes de apoyo, o los libros los leccionarios que se utilizan en algunas tradiciones cristianas, como el leccionario presbiteriano, el leccionario metodista, aún mismo los libros devocionarios católicos, que tienen varios pasajes. ¿Cómo combinamos esa práctica de utilizar un libro devocionario, con el énfasis que usted dio de leer libro por libro en un orden sistemático? Gracias.
Eh, Gracias por la pregunta. Bueno, yo lo que quiero pedir de ustedes en esto es su amor y su misericordia para conmigo, para que no se vayan a molestar conmigo, digo, porque precisamente yo creo que eso es un error. Yo creo que es un error. Yo creo que sencillamente es que hemos adoptado una costumbre, pero no es la costumbre que realmente nos ayuda a honrar la palabra de Dios de acuerdo a su naturaleza. Es decir, a lo que yo llamo a reflexionar es cuál es nuestro entendimiento de la naturaleza de la Biblia y de cómo la Biblia comunica. La Biblia comunica en una combinación, desde luego, una combinación, digo, humana y divina. ¿A qué me refiero? Eh, ¿Quiénes usan libros? Nosotros los seres humanos usamos libros. Por eso la Biblia está en forma de libros. O sea, Dios como tal y su mundo celestial, supongo yo que no es un mundo de libros. El mundo de libros somos nosotros. Eso de los géneros bíblicos, de que cada libro comparte o un género literario principal o contiene una cantidad enorme de géneros literarios. ¿Eso qué es? Pues eso también es humano. Es más, estamos hablando de géneros literarios antiguos que pertenecen a la cultura hebrea, otros se parecen a la cultura griega, estoy pensando en algunos del Nuevo Testamento, pero no son, todos ellos no son géneros literarios actuales hoy en la cultura, pongámosle latinoamericana o hispanoamericana. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que llamamos la naturaleza divina. Pero la Biblia es palabra de Dios, como no sé si conocen al autor George Eldon Ladd. Él tiene un libro que se llama Introducción o se llama Crítica del Nuevo Testamento. Él tiene una definición de Biblia allí y él dice, la Biblia es la palabra de Dios en palabras de los hombres, a través de la historia. Entonces, para entender, por ejemplo, qué está comunicando Dios en el Evangelio de Juan, hay que leer todo el Evangelio de Juan. Si yo solo leo 3 capítulos de Juan hoy y luego me voy a leer otras partes de la Biblia, yo no he entendido la naturaleza del Evangelio de Juan, porque fue escrito para que lo leamos en su totalidad. Ahora, que no lo podemos leer todo, decimos en la frase de una sola sentada. Bueno, puede que no, pero lo podemos leer en 2, 3, 4 o 5, en 5 días diferentes, pero lo leemos todo. ¿Por qué? Porque Juan 20 nos habla de cuál es el propósito del libro. O sea, cada libro bíblico probablemente tiene un propósito. A veces lo dicen explícitamente, otras veces no dicen explícitamente el propósito. El Evangelio de Juan sí tiene un propósito. Es más, recapitula, dice, Jesús hizo muchas señales, pero estas se han escrito, dice. Ahora, las señales que tiene Juan son 7. Entonces, él está pensando en que escribió 7 señales con un propósito. Entonces, nosotros, para entender lo que el autor está queriendo hacer, tenemos que leer todo el Evangelio. Entonces, pido disculpas, desde luego, yo no quiero ser, es más, nunca lo he sido, ustedes no me conocen, pero yo nunca he sido una persona contenciosa, digo, y mucho menos que me guste andar criticando a la iglesia o a algunos hermanos, jamás. Pero yo sí sé, hermanos, es algo que creo que Dios me ha enseñado, que esa no es la manera de leer la Biblia saltando de, de 3 capítulos un día para, entonces que solo leo una partecita de cada libro bíblico. Yo no creo que esa es la manera de leer y entender lo que realmente la Biblia quiere comunicarnos como palabra de Dios. No, gracias, 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 doctor. Y ahora ampliando la frase que había dado inicialmente,
es una comprensión muy cercana a la tarea que hacemos en las Sociedades Bíblicas Unidas, en cada uno de nuestros países. Es tratar de llevar a la comprensión del libro como un todo, del texto bíblico como un todo, como un participante de un contexto literario, pero también de un objetivo y de un propósito que el Espíritu Santo guió a ese autor en la confección, en la escritura de ese texto. Uno de los problemas que enfrentamos, creo que en todas las sociedades bíblicas, en todos nuestros países, es esa práctica del picoteo, digo yo, decimos en Ecuador, picotear un texto bíblico de acá y otro allá, sin tener una visión general del libro, sin una comprensión general del libro, que nos ayuda a entender el plan de Dios para nuestra vida. Muchas gracias. Una pregunta de uno de nuestros participantes, el hermano Pablo, no tengo el apellido. Dice, ¿cómo se debe leer la Biblia si soy principiante o nuevo en la fe? Entendemos que la Biblia nos ayuda a desarrollar la espiritualidad que vivimos al encontrarnos con Cristo, tenemos la presencia del Espíritu Santo. O al acercarnos al texto bíblico, ¿cómo empezamos si una persona es nueva en la fe? ¿Por el Antiguo, el Nuevo Testamento? Una orientación, profesor. Sí, bueno, yo creo muy importante el acompañamiento de la iglesia, el acompañamiento de los líderes, el acompañamiento de los maestros de la iglesia para la persona que está comenzando los caminos del Señor y que también quiere comenzar a leer la Biblia. Yo le recomiendo primero la integración a los grupos de estudio, a los grupos en las casas, a los discipulados que organizan las iglesias. Ese acompañamiento me parece fundamental. Y segundo, por supuesto que usted puede comenzar a leer la Biblia por su propia cuenta, en el sentido de leerla en su casa. Y ahí también hay cierta lógica en que lea del Nuevo Testamento. Y varios libros se han recomendado y entonces, en realidad, el Evangelio de San Juan se ha recomendado mucho y yo estoy de acuerdo. La carta a los romanos también es bueno que la leamos. En realidad, casi cualquier evangelio va a ser bueno, cualquiera de los cuatro que usted lea, y también algunas de las cartas del Nuevo Testamento, y que sea parte de su rutina, ¿verdad? De su vida diaria. Yo no creo que haya como un libro específico que recomendar más que ese deseo. Primero, intégrese en su iglesia, en su congregación, en su comunidad, para que reciba la orientación que la iglesia tiene para los nuevos creyentes. Y segundo, que usted en su casa agarre igual, si es el Evangelio de San Juan, comiéncelo en el capítulo 1 y llévelo a su ritmo hasta que lo termine en el capítulo 22. ¿Para qué va a saltar a otro lado mientras está leyendo el Evangelio de San Juan? No, trate de hacerlo así en su totalidad. Y si no es San Juan y quiere algo más pequeño, bueno, ahí están también las cartas. Está Filipenses, desde luego están las cartas a Timoteo o está Primera de Juan. O sea, todas esas cartas son adecuadas para leer, por supuesto. Gracias, profesor. Y una última pregunta. En la última parte de su presentación, usted nos hablaba de la espiritualidad evangélica como una espiritualidad contextual. Dios opera la transformación de nuestra vida para amarlo más a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Tomando ese término contextual, eh, debemos entender entonces que la espiritualidad, además de tener a Cristo como centro, de tener el propósito de Dios, de que lo amemos y amemos al prójimo, de tener una guía formativa en la palabra de Dios, la espiritualidad cristiana eh, puede o debe ser esencialmente diferente según los contextos, según los momentos históricos, o está bien esa idea de hacer como una tabla rasa que uniformice que así debemos adorar los cristianos evangélicos, sea que estemos en Perú, en Ecuador o en la Conchinchina. ¿Cómo abordamos ese tema de lo contextual?
para poder encontrar la riqueza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Sí, sí. Bueno, en la pregunta se nota que el tema en realidad es amplio, que se podría comentar mucho sobre eso. Yo lo enfocaría de la siguiente manera. Entendamos que el, la persona es la persona, nosotros, somos nosotros los que somos espirituales por la gracia y la obra de Dios en nosotros. Entonces nosotros las personas somos seres en peregrinación, somos seres en movimiento. No hay ningún ser humano que no esté en un proceso. Todos los seres humanos estamos en un proceso, empezando con el tema del desarrollo personal, que todos iniciamos, ¿verdad? Con los 9 meses en el vientre de nuestra madre, y luego venimos en desarrollo como personas. La espiritualidad es eso también. O sea que la espiritualidad del joven de 15 años y la espiritualidad de la persona de 65 años, pues uno dice, es la misma. Depende de qué estamos hablando. El de 15 años y el de 65, si uno pregunta, ¿son ellos seres humanos? Por supuesto que los dos lo son. ¿Son los dos cristianos? Por supuesto que los dos lo son. O sea que siempre hay una unidad, o sea, muchísimas cosas en común en la espiritualidad de todas las iglesias y de todos los cristianos. Y por otro lado, por ser nosotros las personas, los seres que somos hijos de Dios y que somos espirituales, y como los seres humanos también somos diferentes, tanto en lo personal como a veces también en lo grupal, porque a veces las familias toman una identidad, a veces las iglesias locales toman una identidad. Entonces, por eso también hay diferencias, porque las circunstancias histórico-sociales en que nos encontramos en un determinado momento también cambian, pero nosotros como personas servimos a Dios, somos sal de la tierra, luz del mundo, que de seguro eso tiene que ver con la espiritualidad, ser sal y ser luz. Entonces, de acuerdo al contexto en que vivimos, pero también al momento de desarrollo de nuestra vida personal como de nuestra vida cristiana. A mí me gusta mucho el apóstol Pablo, que Pablo haya escrito en Filipenses 3 aquello de que dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, una cosa hago, olvidándome lo de queda atrás. O sea, esa idea de dinamismo, de movimiento de la vida humana. El ser humano está en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de madurez. El ser humano en general y el ser humano cristiano, hijo de Dios, está en el proceso de la restauración de la imagen de Dios en sí misma, que no es un proceso aislado ni independiente, no, es un proceso inmerso de manera consciente en una realidad social, una realidad cultural, una realidad política, económica, etcétera. O sea, lo que debemos es ampliar nuestra visión de lo que somos, de la realidad en la que vivimos, porque ahí es donde debemos ser fieles al Señor. Muchas gracias, profesor Sadrak. Ha sido realmente una bendición el contar con su presentación. A pesar de todos los problemas técnicos, creo que hemos salido con mucho contenido, mucha Gloria a Dios. experiencia transmitida y mucho desafío. Me tomo de lo último que usted dijo, a vivir este momento de crecimiento en la espiritualidad, conectados con una comunidad de fe, con una iglesia, en nuestros contextos y compartiendo el mensaje salvador y redentor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Que Dios le Con bendiga mucho mucho, gusto. profesor. Con mucho gusto. Abraham, a nuestro compañero y hermano Abraham Márquez de la Sociedad Bíblica de México, continúa en este momento. Gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias, profesor. Qué interesante, en verdad, qué desafiante esta forma de abordar las escrituras. Vamos a pasar a los anuncios finales y antes de mencionar a los ganadores
de esta semana del recurso del campus bíblico, perdón, del recurso de texto que se ofrece en cada sociedad bíblica. Quisiera hablarles un poquito de los diplomados que ya tenemos en puerta para nuestro campus bíblico en América Latina. No sé si tengan por ahí a la mano nuestros compañeros los flyers con... Rápidamente, vienen 2 diplomados ya en puerta, iniciando el 9 de agosto, perdón, con duración de 4 meses, el Nuevo Testamento, Diplomado Internacional Nuevo Testamento, donde estaremos abordando los evangelios, las cartas, la historia y el Apocalipsis. Y ese mismo día, también con duración de 4 meses, el Diplomado Internacional en Consejería Familiar, donde se hablará de la familia, de la psicología y la consejería, la atención pastoral y la crisis y resolución de conflictos. En campusbiblico.com pueden ustedes ahí obtener mayor información y los datos de contacto del representante de cada país para que le den la información que se requiere. Los ganadores de esta semana, vámonos con los ganadores de esta semana. Importante, por favor, que las personas que mencioné se comuniquen directamente con la Sociedad Bíblica de cada país para que les hagan saber cómo obtener su recurso. De Perú esta semana tenemos a Gloria Leiva, en Guatemala a Mario Velázquez, en República Dominicana a María García, en México a Benito Fernández, en Colombia a Tatiana Muñoz y en Uruguay Carlos Flores. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado y esperamos su contacto en las oficinas de cada país. Nuestro webinar de la próxima semana, si lo podemos ahí mostrar. Ya estamos entrando de lleno a al segundo semestre del año y vamos a iniciar el próximo mes, ya el mes de julio, con, ahí está cargando, Juan Carlos ya nos está haciendo favor, la ética en la conducta cristiana. Viernes 4 de julio, primer webinar de la segunda mitad del año con la profesora Corina Ramírez. En la parte de abajo están ahí los horarios de cada país en Centroamérica y en el resto del continente. Como siempre queremos orar, queremos cerrar esta jornada de conocimiento, de reflexión con una oración. Les invito a que se unan conmigo. Te damos muchas gracias, buen Señor del cielo y la tierra, Padre, porque tú has sido bueno, Dios, porque tú te has glorificado, porque tú has hablado, porque tú nos has desafiado, porque tú nos has enseñado, Señor, porque tú nos has dado una nueva perspectiva, nos has ampliado el panorama, Señor. Te rogamos, Dios, que todo cuanto haya sido dicho el día de hoy, edifique, Dios, y permita ser motivo de bendición al llevarlo y compartirlo con las comunidades de fe que cada uno de nosotros representamos. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación que se nos presentó, pudimos llegar a buen puerto como un cuerpo, Señor, invocando tu nombre y siendo capacitados a través del profesor Sadrach por medio de la voz de tu Espíritu Santo. Te rogamos, buen Señor, que este fin de semana seas con nosotros y que dentro de 8 días nos permitas tener nuevamente un encuentro de fe y conocimiento. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos. Gracias, profesor Sadrach. Les invitamos, abran por favor cámaras y micrófonos. Queremos saludarles, queremos conocerle. Vamos a tomarnos unos minutitos para tener comunión y saludarnos entre nosotros. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Chao, chao. Dominicana. Gracias, bendiciones de Colombia. Amén. Dios le Liga, bendiga a muchas todos. bendiciones. Bendiciones a Gracias todos. al maestro Un por la abrazo. enseñanza. Fue muy Muchas interesante. gracias. Para todos desde Colombia. Amén. Saludos desde Uruguay. ¿En qué equipo Muchas está? bendiciones para ustedes. Muchas gracias. ¿En dónde está? Señor les guarde. ¿Pero dónde está? Bendiciones, hermanos. Gracias. Ah, ¿en dónde está? Dígale, pero. Saludos de Santiago de Chile a todos. Y saludos a todos los hermanos y al hermano que Miren nos ha a Chile, el enseñado. Weimar. Muchas bendiciones. Ha sido claro y Bendiciones preciso. para cada uno de ustedes. Los Bendiciones. saluda Dagoberto Martínez de Costa Rica. ¡Viva Chile! Bendiciones, Perú. Amén. Bendiciones. Tatiana Muñoz de Colombia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. Dios les bendiga. Saludos.
Perú.